Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos como todos los días en su programa Al Descubierto, hoy martes con un invitado especial. Vamos a traer para todos ustedes un tema que es fundamental en tiempos de crisis. Muy buenos días, Juanelli, esperando que se encuentre siempre de la mejor manera. Así es, Eric, muchísimas gracias a vos y a todas las personas que nos sintonizan aquí en su radio actual 107.1 FM, a Otto Alberto aquí en Controles, muchísimas gracias a Otto como siempre. Hoy tenemos invitada especial, hoy nos acompaña nuestra amiga Andrea, una psicóloga especialista en temas de habilidades blandas. Andreita, compañera mía de U, hace bastante, Andre, ya, ¿verdad? Mira, ni le hagamos números. no hagamos números. No hagamos números, para que no saquen cálculos. Exacto. Tenemos experiencia, nada más. Sí. Con experiencia. Con experiencia eso es lo que necesitamos. Eso es lo que cuenta. No hablemos más. Andrea, hoy Andrea González, queremos hablar sobre el tema de habilidades blandas. Tal vez ella nos va a explicar bien a qué se refiere ese concepto que yo creo que ha estado muy de boga, Andrea, ¿verdad? En los últimos años, no solo con el tema de la psicología, también el tema del coaching y todas estas cosas. El reclutamiento. El reclutamiento, exacto. Sí, correcto, ¿verdad? Escuchamos mucho ese concepto de habilidades blandas y a veces no nos quedan muy claras. Exacto. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre compartir con la gente y con ustedes dos. Y como ya Juanes dijo, hace ratillo que nos conocemos. Entonces, muchas gracias. Con el tema de habilidades blandas, sí, esto ha sido un tema muy en boga, ¿verdad? Tiene como aproximadamente unos 10 años de estarse implementando ya. En temas de reclutamiento, como decías vos, ya ha cambiado un poco. Ya el tema, digamos, de las estrategias internas que tenga el ser humano para resolucionar o salir avante ante un conflicto es más importante que la parte académica. Entonces, desde el tema de reclutamiento es más importante el ver qué estrategias tiene la persona, ¿verdad? Y entonces le ponen un caso hipotético, bueno, ¿cómo resolucionaría usted un problema con su jefe en dado caso? Y si la respuesta es asertiva, entonces queda contratado. A pesar de que tal vez tenga poca experiencia o tenga, digamos, un conocimiento académico más bajo que otros. Entonces, hay un psicólogo, Daniel, es estadounidense, él dice que el CI a la hora de resolver un problema aporta nada más el 20%, o sea, el coeficiente intelectual. El otro 80% lo aplica y lo aporta estas habilidades blandas, esta inteligencia emocional que también va muy de la mano, ¿verdad? Entonces podemos ver que de blanda no tiene nada, ¿verdad? Es solo un tema, digamos, porque no es tangible, pero si lo analizamos, al contrario, es súper importante el tener una capacidad para solucionar conflictos, ¿verdad? El cómo yo también puedo lograr esa autorregulación ante una situación en crisis, ¿verdad? Que va muy enfocado a lo que vamos a ver hoy. André, y es que existen habilidades blandas y habilidades duras. Habilidades duras, todo lo que a lo largo de los años aprendemos de manera técnica, de manera profesional, esa carrera que estudiamos, ya sea de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, cualquier capacitación que recibimos y lo que
ingresa de información a nuestro cerebro, eso es las habilidades duras. Exacto. Pero por el contrario, tenemos habilidades natas. Uh-huh. Sí, que van muy de la mano con esa inteligencia emocional, ¿verdad? Como decías vos, las habilidades duras es todo eso que aprendemos, ¿verdad? Por ejemplo, en una carrera universitaria o en una carrera técnica, todas esas estrategias, digamos, curriculares, ¿verdad? Que aborda todo el tema de la profesión como tal. Pero esas técnicas yo las puedo modificar, ¿verdad? Las puedo utilizar de acuerdo a lo que dentro de mis habilidades blandas, ¿verdad? Mi inteligencia emocional puedo aportarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi profesión, a nosotros nos capacitan durante 7 años, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Con temas teóricos, con técnicas, con estrategias, pero en la práctica yo tengo que tener esas habilidades blandas para identificar qué le sirve a mi paciente. No es suficiente solo tener esas habilidades duras, llamémoslo así, solo saber la técnica. Exactamente. O sea, puede usted saber la técnica, pero la estrategia de saber cómo se la voy a aplicar, en qué momento le voy a aplicar esta técnica, si le conviene o no, ¿verdad? Eso es tener la capacidad de mis habilidades blandas para discernir esa estrategia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si no le funciona? ¿Verdad? Uh-huh. Cierta estrategia o un comentario o una técnica de confrontamiento, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que no se la puedo aplicar a una persona en primera instancia que viene con una depresión severa, uh-huh. Por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo es barato, ¿verdad? Entonces, esa habilidad blanda me permite a mí poder identificar cuándo y cómo, ¿verdad? Entonces tenemos las duras, que es toda esa capacidad curricular, académica, que he aprendido a lo largo del tiempo. Pero la habilidad blanda me permite a mí decir cómo, cuándo y dónde. En un estudio, Guanelgue y todas las personas que nos escuchan, en un estudio muy interesante que hizo la plataforma elempleo.com, donde le preguntó a 200 reclutadores, a 200 encargados de recursos humanos de empresas e instituciones, que qué era lo más importante, según ellos, para escoger a una persona. Uh-huh. Si bien es cierto, existen requisitos como el estudio técnico o esa habilidad dura, pero la tendencia, como decía André, de unos años para acá ha sido fijarse principalmente en las habilidades blandas, que ya vamos a ver ejemplos de habilidades blandas. Sí, eso es interesantísimo. Y en este momento, con ese ejemplo que nos da Eric y Andrea, que es fácil, me imagino que en los procesos de selección y reclutamiento, es muy fácil saber si la persona a nivel técnico, las capacidades intelectuales o académicas, digámoslo así, uh-huh. La persona cumple. Porque si necesitamos un contador con tantos años de experiencia, comprobada, con su título, bueno, es muy sencillo porque ahí están los papeles, como dicen, los papeles hablan. Uh-huh. Pero poder identificar y desarrollar y evaluar a una persona desde esas habilidades que vamos a necesitar, ya sí es un poco más complicado. Entonces los procesos de selección y reclutamiento ahora sí vemos cómo han cambiado mucho, ¿verdad? Ahora hay pruebas psicológicas, entrevistas, uh-huh. Y yo creo que esos procesos de selección y reclutamiento han cambiado muchísimo en todas las empresas. Uh-huh. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque ese cambio se necesita ya gente que pueda tener ese autoconocimiento de sí mismo, ¿verdad? Ese dominio de las emociones para poder actuar de una manera más asertiva. Uh-huh. ¿Verdad? De eso se trata. Entonces, obviamente para nadie es un secreto que existen muchos conflictos dentro de el ambiente laboral. Exacto, es estresante y tiene sus particularidades. Entonces no podemos contratar personas que realmente sean impulsivas, por ejemplo, que un jefe autoritario. Y si hemos visto el cambio de las empresas en cuestión de clima organizacional, ya no son esas macroempresas autoritarias, que el jefe es súper obsesivo con uh-huh. Todos los trámites, sino que ahora se le permite más al empleado tener esa libertad. ¿Pero por qué se da? Porque entonces contratamos personas que están dentro de sus habilidades, el autodominio, el autoconocimiento, la asertividad en toma de decisiones. Entonces eso aligera un poco la carga de los jefes, por decirlo así. Entonces estos cambios en cultura organizacional también es importante en los avances, por decirlo así, que se ha tenido. Y es que el tema de liderazgo es importante, ¿verdad? Un liderazgo horizontal, digámoslo así, ¿verdad?
poco diferente al que siempre se ha mantenido. Ahora los jefes, precisamente, lo que dice Andrea, los jefes quieren delegar más. Porque si yo soy dueño de una empresa, de un negocio, lo que quiero es delegar y yo, como dice Andrea, alivianar la carga. Lo que pasa es que con el tema de manejo, un líder maneja personal, son relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales están asociadas a sentimientos y a conductas. Hay conflictos laborales, o sea, son cosas que siempre van a estar ahí. Es parte de la dinámica, ¿verdad? Y entonces me parece que estos procesos definitivamente son fundamentales, porque cuando alguien contrata a una persona no es para que a los 6 meses o 5 meses se vaya, ¿verdad? La intención de hacer un buen proceso de selección y reclutamiento es para que esa persona cumpla la función y esté por bastante tiempo en la empresa. Claro. Igual los gastos, ¿verdad? Porque contratar a una persona y estarla capacitando para que en 3 meses, 4 meses se vaya, no es rentable. No es rentable para ninguna empresa. Entonces, estas habilidades, Andrea, yo creo que son fundamentales. ¿Qué podemos conversarle a los oyentes sobre estas habilidades? ¿Cuántas son? ¿Qué podemos decir? ¿Qué tipos son las principales? Las principales, bueno, para poder definir cuáles son las principales, porque hablemos de habilidades blandas, son características particulares de cada quien. Entonces, mis habilidades blandas tal vez son diferentes a las tuyas, o a las tuyas, o a las del, ¿verdad? O sea, pueden ser diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque son atributos, perdón, que nos van a permitir de verdad, de manera afectiva, interactuar conmigo misma y con los demás, ¿verdad? Entonces, aquí somos 4 personas y los 4 tenemos características diferentes. Lo más importante de decir, bueno, son esta y esta y esta son las habilidades blandas, ¿verdad? Es primero identificar y lograr establecerlas, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Por medio de 4 pasos, por ejemplo. Uno es conocer nuestras propias emociones. ¿Qué siento yo? ¿Verdad? Porque tal vez hay personas que son más pasivas, hay personas que son más coléricas, más impulsivas, hay otras que son más relajadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas emociones que yo tengo más o que pongo en práctica? ¿Cuáles son? ¿Verdad? Primero es identificar esas emociones que yo tengo, gestionarlas y manejarlas, ¿verdad? Eso es ya yo sé que tengo, pero bueno, ¿cómo lo voy a identificar? ¿Cómo lo voy a emplear? ¿Verdad? Si estoy súper enojado, ¿cómo voy a canalizar ese enojo? ¿Verdad? Entonces ese es el segundo paso. Las relaciones emocionales con los demás, ¿verdad? Como decías vos, bueno, o sea, uno interactúa. Entonces, si yo estoy enojado, ¿y cómo me voy a manifestar y cómo voy a reaccionar con esa otra persona? ¿Verdad? Porque es interesante. Esas emociones blandas también tienen relación con el entorno en el que yo estoy. Perdón, y si yo estoy en un ambiente estresante, angustiante, que me genera mi crisis a cada rato, ¿verdad? Entonces puedo identificar que mis relaciones interpersonales muy posiblemente vayan en esa dirección. André, qué importante, porque yo puedo ser el mejor administrador del mundo, el mejor profesor, el mejor doctor, pero si no domino o no tengo esa capacidad de relacionarme con la gente que está en el trabajo, de nada sirve. Exactamente. Esa es la habilidad, parte de las habilidades blandas de las que hay que trabajar. Exactamente. Andrea, perdón, ¿y será que un jefe se da, aquí estamos, ya Andrea nos dio 3 elementos importantes, 2, que es el autoconocimiento. Ajá, o sea, conocer. Eso viene parte también de elementos necesarios que yo tengo que tener, que es el autoconocimiento. Entonces, empiezo por autoconocerme, saber qué me puede enojar. Exacto. Cómo reacciono cuando me enojo. Si expreso el malestar que tengo, a veces estamos en un trabajo y tenemos malestar y no tenemos esa confianza de decir las cosas de una forma asertiva, porque si empezamos ahí a pegar gritos, nos van a echar, ¿verdad? Muy rápido. Por supuesto. Entonces, de una forma asertiva. Y la otra, habilidades ya que no son tanto de personales, sino de relacionarnos con otras personas. ¿Será que los jefes, los dueños de una empresa, por ejemplo, se manejarán menos esas emociones porque saben que es el jefe? ¿Será que nosotros, cuando estamos de empleados, lógicamente o canalizamos esas emociones o ese malestar de alguna forma? Pero el jefe es el jefe. ¿Y será que el jefe se libra? Tal vez tiene más presión y es al contrario. Exacto, también, o por el contrario. Ahí tenemos dos situaciones diferentes. ¿Verdad? Exacto. Sí, a veces las presiones que tiene una jefatura es que es muy grande. O sea, hay que dejarse de cosas, ¿verdad? O sea, el ser ya jefe involucra 2 aspectos. Uno, tengo el poder, y el poder por sí solo ya me da un ego, ¿verdad? Ya me da una posición. Yo soy el jefe, ¿verdad? Pero por el otro lado,
está la presión de, ok, rinda cuentas, ¿verdad? Usted es jefe y usted, los superiores, los dueños de la empresa, por ejemplo, te van a rendir cuentas. Entonces, existen dos factores que van a influir en que tal vez esas habilidades blandas vengan un poco distorsionadas, ¿verdad? Porque está en la presión de los dueños de la empresa y está la presión también de mí mismo para rendir a los demás, para poner orden, para que me tienen que hacer caso y demás. Entonces, hay varias formas, digamos, que también, como volvemos al principio, el entorno también va a influir bastante en que yo tenga unas habilidades blandas asertivas, ¿verdad? O las más adecuadas. Entonces, en temas de jefatura, siempre va a existir un poco esa controversia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede mejorar en temas de comunicación, ¿verdad? Esa parte de la empatía, que es uno de los elementos fundamentales del desarrollo de las habilidades blandas, es la parte en que yo me pongo en la posición del otro, ¿verdad? Entonces, si yo soy jefa, ¿verdad? Yo tengo que también entender la posición de mis subalternos, por decirlo así, ¿verdad? Y si les tengo que rendir, les tengo que pedir cuentas, ¿verdad? Tienen que ser productivos, pero hay cosas que también yo tengo que entender. Mira, te pongo unas métricas altísimas, por ejemplo, pero ¿soy racional con esas métricas? Entonces, mi empatía me permite analizar eso, de decir si realmente son adecuadas, ¿verdad? Y entender si son racionales o no, ¿verdad? Hay muchas empresas y, por ejemplo, los call centers, a veces les ponen métricas a los empleados altísimas. Y los call centers son un sector del área laboral con mayor rotación. ¿Por qué? Porque a veces esas métricas no son objetivas, ¿verdad? Y se les pide exceso de trabajo, exceso de metas que tal vez el mismo entorno no se los permita. Entonces, no soy empático con eso. Entonces, una de las estrategias es, si yo soy jefe, ok, en la empatía, ¿verdad? Es el ponerme en la posición de la otra persona. Hoy estamos hablando acerca de esas habilidades blandas tan importantes, fundamentales en las organizaciones, y no solo en las organizaciones, también en nuestro diario quehacer. Sin duda ha cambiado un poco la visión que se tiene de los reclutadores, de las personas que buscan trabajadores para sus organizaciones, apoyándose o visualizando más este tema de las habilidades blandas que hasta el propio conocimiento técnico que tiene en sí el puesto que requiere. Entonces, hoy hablando un poco de eso, un gran saludo a nuestro amigo Alexander Obando, nuestro profesor y amigo que está ahí en sintonía. También para Gustavo Martín Fernández, que todos los días está ahí pegadito de su programa Al Descubierto. También para Roy Alpizar, un saludo a Roy, que siempre nos escucha y nos ve desde New Jersey. Él dice, como siempre, excelente programa, Dios los bendiga y muchas gracias por estos programas tan importantes. Un abrazo a don Roy hasta allá. Continuamos con él. Sí, un saludazo a todas las personas que hacen sintonía ahí por medio de nuestras redes sociales y también por nuestro WhatsApp, y a toda esa gran cantidad de personas que sintonizan los 107.1 FM de su radio actual. Andrea, entonces tenemos que, básico, aprender a conocernos. Exacto, es ese autoconocimiento. Autoconocimiento de mis emociones. Exacto. Luego, saber controlarlas. Exacto, ese autocontrol. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enojado, o sea, las emociones son algo que siempre van a estar, ¿verdad? O sea, no somos atípicos a eso. Andrea, una pregunta. ¿Por qué es tan importante la comunicación asertiva? ¿O por qué nos cuesta tanto ser asertivos? Decir las cosas de frente, con respeto, de buena forma. ¿Por qué nos costará tanto eso? Es una habilidad importantísima, ¿verdad? Una habilidad blanda muy importante. Sí, es una habilidad que se tiene que desarrollar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces no nos educan a la espera, no nos educan a terminar el turno, sino es parte también como de una cultura, ¿verdad? Si usted lo ve, analicemos si vamos en un carro y estamos en un semáforo, ¿qué hace el tico? Apenas se ve el verde, le pita, no sabemos esperar, ¿verdad? No tenemos esa empatía, como les dije ahorita, ¿verdad? Con temas de comunicación es también entender que yo puedo dar un mensaje, ¿verdad? Pero es más fácil ponerme en el lugar del otro, de la manera en que lo va a recibir, para entender cómo lo tengo que dar, ¿verdad? No sé si me explico. Pero entonces, en temas de comunicación va muy de la mano el cómo lo digo, no tanto el contenido,
¿verdad? Sino la forma en utilizar las palabras adecuadas y el tono de voz más adecuado, ¿verdad? Porque no es lo mismo decirles a ustedes, Daisy, gracias por la invitación, ¿verdad? Decirle, bueno, chicos, muchas gracias por la invitación, para mí fue un gusto, un placer, espero que me sigan invitando y demás, ¿verdad? Entonces, es el mismo mensaje de gracias, pero la estrategia de comunicación es diferente. Y el efecto es diferente. El efecto, exacto. Entonces, en temas de comunicación tenemos que analizar eso, el cómo lo digo, ¿verdad? El tono de voz, es entender que la otra persona me es más fácil que sea receptivo a ese mensaje si yo tengo esa comunicación adecuada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos con la otra persona también tenemos que entender de que es otro ser que va a interpretar la información de otra manera. Entonces, tengo que utilizar de manera estratégica elementos para que lo que yo diga realmente se haga de acuerdo a lo que yo necesito, ¿verdad? Y es que decirle a un amigo, por ejemplo, las cosas de frente o tal vez que no nos parece algo de un amigo, decirle, mira, no me pareció la forma como me trataste, mira, no me pareció la forma como me hablaste frente a otros amigos. Eso puede ser sencillo, aunque nos cuesta realmente, nos cuesta. Ahora, imaginémonos en el ambiente laboral, si realmente estamos en la misma situación y queremos ir a la oficina del jefe y decirle, mire, señor, es que no me gusta la forma que me trató frente a mis compañeros. O sea, yo creo que ahí el entorno cambia, la situación cambia, pero es una habilidad que deberíamos desarrollar, porque yo creo que los jefes valoran también eso, ¿verdad? La honestidad, porque eso es lo que quieren de los empleados. Claro. De las personas, las personas que trabajan con ellos. Pero esas habilidades en temas de comunicación asertiva, yo creo que es una falencia que tenemos muchos, o yo creo que siempre que se hacen estudios de clima organizacional y todo, clima laboral, la comunicación es ahí de los elementos más importantes, precisamente por eso, ¿verdad? Porque no decimos las cosas de frente por miedo al rechazo, o miedo al castigo, o no sé, pero yo creo que al final sería mejor practicar ese tipo de habilidades. Sí, eso va mucho de la mano con lo que es el autocontrol, ¿verdad? Porque es cierto, tal vez a mí mi jefe llega y me llama la atención, o en un tema, digamos, de hogar, mi pareja, mi esposo, mi novio, ¿verdad? Está enojado, tenemos una discusión y nos cuesta mucho esperar, ¿verdad? Porque cuando uno espera, ya puede analizar las cosas desde otro enfoque y no actuar de una manera impulsiva, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el ser humano, es muy impulsivo, ¿verdad? Más cuando hay tanta ansiedad en el ambiente como lo que vimos ahorita, hay tanta necesidad, tanta carencia de muchas cosas, ¿verdad? Tanto conflicto que hay, ¿verdad? En lo que se vive el día a día. Entonces, una de las estrategias realmente para poder tener comunicación asertiva, habilidades blandas asertivas, es ese autocontrol, ¿verdad? Si a mí mi jefe me llama la atención o me trata mal enfrente de mis compañeros, yo no le voy a decir, ¿por qué me habla así enfrente de todos? Porque se genera un ambiente más tenso y puede ser contraproducente para todos, ¿verdad? Pero si usted dice, ok, estoy enojado, no me gustó esto, puedo identificar qué fue exactamente lo que no me gustó que me dijo. Y después, de una manera tranquila, sentarse y a conversar asertivamente. En decirle, bueno, jefe, ¿me da 10 minutos para hablar con usted? ¿Me das un chancecito? Ocupo decirte unas cosas. Y ya usted está tranquilo, entonces la persona, como te ve tranquila, es más receptiva. Y es que esto me genera otra consulta y a la vez otro elemento de esas habilidades blandas. Una cosa es la capacidad de comunicación asertiva que yo tengo para transmitir bien mi mensaje. Otra habilidad que deberíamos desarrollar más es cómo recibir ese mensaje y aceptarlo, y si fuera el caso cambiar, o sea, de manera positiva. O sea, esa capacidad que muchos tal vez no tenemos, en que cuando nos corrigen no nos gusta. No nos gusta o lo aceptamos de mala manera, pero ¿por qué no podemos aceptarlo de buena manera y todo sigue normal? Sí, porque a veces te dices que ya es algo también del ser humano que no es así, ¿verdad? Pasa también dentro de la cabeza del hombre y la mujer, el ser humano, ¿verdad? La palabra no está tan registrada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted le dice a un niño, no toque eso, ¿y qué es lo primero que hace? Va y lo toca, ¿verdad? Usted le dice a un adolescente, no me va a salir, y ve la forma en cómo se escapa y sale, ¿verdad? A un adulto, usted no puede lograr esa carrera, y ¿qué hace uno? Se empodera más y que la saco,
¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el no a veces no nos queda registrado, ¿verdad? Entonces, cuando llegan y nos dicen, no, eso está malo, no, eso no está bien, tiene que corregirlo, ese no es como muy chocante para nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro esa palabra no está como del todo aceptada, ¿verdad? En cambio, un sí, así un sí es perfecto, ¿verdad? Todo está bien, nos dicen sí a todo y todo el mundo está contento, ¿verdad? Entonces, parte mucho de esa estructura, ¿verdad? Del ser humano en su cognición, ¿verdad? Entonces, pero a la hora que yo le digo eso, yo digo, bueno, también tengo que tener una escucha activa, ¿verdad? Que eso es la otra parte de la comunicación asertiva, ¿verdad? Esa escucha activa, el que yo también pueda entender lo que me están diciendo, ¿verdad? Y decir, ok, bueno, está bien, tengo que cambiar esto. Y a todos nos pasa, a veces uno hace un trabajo y le dicen, eso no me gusta, cambie esto. Y tal vez desde su percepción está bien, ¿verdad? Y más en temas laborales. Pero, y yo lo comentaba esto con mi esposo un día de estos, me decía, pero bueno, es que donde manda capitán, no manda marinero, André. ¿Verdad? Entonces, ¿usted qué le toca? Aceptar. Puede dar también su retroalimentación en eso y decir, bueno, me parece esto y esto, que eso también es válido dentro de una organización, ¿verdad? Tu jefe te dice algo y dice, bueno, desde mi punto de vista me parece que tal vez esto puede resultar también un poco favorable, ¿verdad? O podemos modificarlo un poco. Entonces ahí también entra un poco la negociación, ¿verdad? Es que son muchas cosas las que entran en juego, ¿verdad? Pero en temas de comunicación existe esa posición de escucha activa, el que yo pueda entender también y no tomármelo todo tan personal, ¿verdad? Que a veces las cosas nosotros nos las tomamos personales y es que en contra mía, que no le caigo bien, que mi jefe está entre ojos, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa, no se despegue. Estamos hablando de un tema importantísimo de las habilidades blandas. Nos hemos enfocado mucho en el ambiente laboral, fundamental. Todos laboramos, todos tenemos compañeros de trabajo o hemos tenido y sabemos lo difícil en algunas ocasiones que son todas las relaciones interpersonales. Vamos a la pausa y ya retornamos, no se despegue. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Katenka Gokake, Kair Ka, Karika te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, mentes que construyen un mejor país. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica. Centros de formación en criminología y seguridad.
Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, hoy hablando acerca de las habilidades blandas, ese concepto que desde hace muchos años han trabajado no solo las empresas, los reclutadores, sino las personas como tal. Existen habilidades duras, que son los conocimientos técnicos que adquiere uno a lo largo del tiempo en relación a una carrera, a una disciplina, a una técnica, y las habilidades blandas, que son todas esas habilidades que están alrededor de ese conocimiento y que actualmente para muchas organizaciones son más importantes que el propio conocimiento que haya adquirido una persona en una universidad, en un colegio técnico o en un centro de capacitación. Nos acompaña Andrea, ella es psicóloga y nos está explicando a detalle cuáles son esas habilidades blandas y cómo saber identificarlos. Andrea. Ok, hay otra parte importante de, ustedes me hacían la pregunta al principio, ¿cuáles son esas habilidades blandas? Yo categorizo, bueno, primero el autocontrol, autoconocimiento, otro la empatía y la resiliencia. La resiliencia es la última y ahorita es algo que necesitamos mucho, ¿verdad? En esta parte de crisis, ¿verdad? En tiempos de crisis. Vemos que la crisis es económica, social, ambiental. O sea, hoy en día el planeta está englomado, ¿verdad? Inmerso, envuelto en un montón de crisis, ¿verdad? Pero la resiliencia es algo que a mí me va a permitir sobrellevar esa situación, ¿verdad? Aparte de las crisis externas, están las crisis internas, ¿verdad? Procesos de duelo, separación, pérdida de trabajo, problemas en la casa, ¿verdad? Esos también son crisis importantes que afectan todo el entorno, ¿verdad? Entonces, la resiliencia a mí me permite superar eso de una manera exitosa. ¿Por qué? Porque no estamos exentos a sufrir crisis,
¿verdad? Veámoslo ahorita con esto del COVID, ¿verdad? O sea, fue algo no planeado, llegó para quedarse, ¿verdad? Nos hizo cambiar todo el esquema, desde la educación, el comercio, el trabajo, las relaciones en familia, ¿verdad? Vino a exponer muchos cambios abruptos, ¿verdad? Y algo que ni siquiera podemos ver, ¿verdad? Pero nos cambió la vida a todos. Entonces, esa crisis, por medio de la resiliencia, podemos sobrellevarla de una mejor manera, ¿verdad? Hay una frase de Albert Camus que es: en medio del invierno, finalmente aprendí que había un verano invisible. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de esta crisis hay algo positivo que podemos sacar, a pesar de que cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? Pero digamos, gente que ha perdido el trabajo, en medio de ese invierno pudo surgir con venta de jaleas, panes, ¿verdad? En la zona donde yo vivo, Montes de Oca, hay un grupo en Facebook que es de vecinos y usted los ve, todos han sido productivos de una u otra forma ante esa crisis, ¿verdad? Desde vender pan, desde vender churros, desde vender desayunos, desde voy y le chapeo el patio, todo. O sea, son gente que, a pesar de estar viviendo en un invierno, por una u otra razón, salió un verano interno, ¿verdad? Eso es la resiliencia, es parte de un optimismo, ¿verdad? Ahorita, muchos psicólogos decimos, bueno, si a usted le gusta la Navidad, decore desde ya. ¿Por qué? Porque eso aumenta el optimismo, ¿verdad? Hace un ambiente más agradable, felicidad, esperanza, ¿verdad? Que en medio de una crisis nos permite restaurarnos, ¿verdad? El afán de triunfo también, el de superarse, ¿verdad? Uno de los lemas que utiliza mucho el ministro de Salud es: podemos salir de esta. Vamos a salir de esta. Eso es optimismo. Eso es inyectarle a la ciudadanía un pensamiento positivo, ¿verdad? El optimismo en una empresa que me permite a mí superarme, ¿verdad? Usted entra tal vez en un puesto raso, bajo, pero su optimismo y ese afán de superación le va a permitir a usted surgir, ir más allá, ¿verdad? Y ya no tiene un puesto bajo, sino que termina siendo gerente, ¿verdad? Entonces, eso también. Y la iniciativa, ¿verdad? No quedarnos en esa posición de confort, de si está la pandemia, ¿y ahora qué hago? Que el gobierno me dé el bono proteger y listo. No, es ¿qué hago con eso? Fue una ayuda para mucha gente durante 3 meses, sí, qué bendición, pero fue 3 meses, ¿qué pasa después de eso? ¿Verdad? Es esa iniciativa de decir, bueno, y la bendita frase de me reinvento, me tocó reinventarme. Eso es parte de la resiliencia, esa iniciativa de decir, ok, yo era una de las personas en particular, y lo admito, decir, no me gusta mucho la telepsicología, ¿verdad? A mí me gusta el contacto, ver a mis pacientes, ver cómo están, hablar con ellos directamente y analizar todo. Pero me tocó decirle, bueno, André, haga esto, eso está, y si no lo hace, y no puede dejar a sus pacientes solos, ¿verdad? Y la telepsicología me permitió esa parte de iniciativa, decir, bueno, y no está bien, vamos a hacerlo con optimismo. Y me terminó enamorando, ¿verdad? Me encanta la telepsicología, ¿verdad? Y eso también a mis alumnos en la universidad les gusta la parte académica en cuanto a la virtualidad, pero es también parte de uno proyectar ese optimismo, decir, es una súper herramienta, tiene muchas ventajas, tiene esto y que el otro. Entonces también esa parte de la resiliencia, yo cuando la proyecto, se irradia. Entonces las otras personas la observan y dicen, no, sí, tienes razón. Me voy a inyectar y yo también voy a hacer panes, yo también voy a utilizar esto, yo también me voy a reinventar. Entonces genera una reacción en cadena, ¿verdad? Entonces, dentro de las habilidades blandas, la resiliencia es otra estrategia, otra habilidad que me permite a mí estar en ambientes laborales más sanos, ¿verdad? En ambientes de hogar más sanos, en una interacción con los demás de una manera más eficiente. Andrea, ¿han fallado nuestras escuelas, colegios y universidades en enseñarnos la técnica y no reforzar el tema de las habilidades blandas? Sí, venimos de un sistema súper academicistas, en donde lo que importa es un número, ¿verdad? Y no entendemos que cada estudiante es un ser individual, que tiene características diferentes. Y yo lo viví en carne propia. O sea, yo me di cuenta que tenía dislexia hasta que llegué a la universidad. Y a mí en la escuela y en el colegio no era que me costaba, es que no podía. Y entonces, o sea, yo hacía números y tal vez yo veía un número y estaba al revés y a mí nadie me acompañó, nadie se dio cuenta,
¿verdad? Solo mi mamá, que ella estaba siempre, André, vamos, estudiemos, André, venga, porque sabía que algo pasaba. Hasta que entré a la universidad, estudié y me di cuenta que era lo que tenía, ¿verdad? Somos un número en el tema de academicista, en ese sector. Gracias a Dios, y yo le doy gracias a Dios porque hoy, actualmente, el Ministerio de Educación se dio cuenta que eso ya no funciona, ¿verdad? De que ya ahora no, y gente critica las guías ahorita autónomas, pero lo que les están enseñando a los estudiantes no es solo materia, es autorregúlese, prográmese, analice, y algo importantísimo, están desarrollando pensamiento crítico. Eso es que una persona pueda analizarse lo que está recibiendo de su información, indague, analice, observe, ¿verdad? Busque usted otras alternativas, y eso es desarrollar habilidades blandas. No es solo algo memorístico, apréndase estas fórmulas y apréndase esta materia de memoria y recítela. Porque cuando la ponga en práctica, ¿cómo lo va a hacer? Ahora, con esta modificación en cuanto al tema de pensamiento crítico, las que van de la mano con estas guías de desarrollo de trabajo autónomo, están cambiando esos esquemas, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Y nos tocó implementarlo de una manera abrupta, ¿verdad? No, a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho más paulatino, pero con este tema de pandemia no se logró. Y fue así, inmediato. Se hace de esa forma y acóplese, ¿verdad? Pero ahora yo lo veo con mi hija, ¿verdad? Mi hija se desarrolla esto y las preguntas que le hacen, mucho de análisis, ¿verdad? Entonces, sí falló, pero estamos en un proceso de mejora, ¿verdad? Y se dio cuenta que parte de las habilidades blandas en nuestra vida nos va a permitir ser mejores ciudadanos, ¿verdad? Andrea, ¿y cómo podemos mejorar ese tema de la resiliencia? Por características de cada individuo, tal vez algunos tienen la habilidad, ya, no sé, por elementos ambientales, de aprendizaje en su hogar, no sé. Por experiencia. Por experiencias que tienen ya tienen desarrollado más que otros esa capacidad. Uh-huh. ¿Qué hacen las personas que no la tienen? Ok, eso es como un músculo. Se puede ejercitar, entonces. Ya si es un músculo, se ejercita. Es como un músculo, se ejercita. Es como eso que hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque es algo que no lo tenemos día con día, ¿verdad? Es algo que uno dice, bueno, yo estoy en crisis, ¿cómo salgo? ¿Verdad? Y acordémonos que son características particulares. A mí me gusta siempre que mis pacientes o la gente se cuestione, ¿verdad? Que se analice. Y hay varias preguntas que pueden ayudarnos a fomentar esa resiliencia, ¿verdad? Una de ellas es, ¿puedo enfocarme nuevamente cuando he fallado? ¿Verdad? Hay gente que comete un error y se queda en el error, ¿verdad? Cuando vienen mis pacientes a terapia, yo les pregunto, ok, ya sabes cuál es el problema y qué vas a hacer. Ya caíste en un error, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás analizando? ¿Verdad? Entonces, hacernos ciertas preguntas, el cuestionarnos nos permite uno encontrar esa resiliencia. ¿Cómo voy a salir de esta crisis? ¿Verdad? Otra pregunta es, ¿puedo aceptar situaciones que no puedo controlar? Hay cosas que definitivamente no puedo controlar, ¿verdad? No puedo controlar el COVID, ¿verdad? A mí me hace gracia una anécdota que me pasó con mi hija, como a los 2 meses de pandemia. Eran estos cambios, eran estas situaciones en casa difíciles, veía a mis pacientes angustiados, que a la universidad, que a mi hija. Entonces, yo llegué a un punto en que estaba un día muy estresada y me dice mi hija, mami, ¿cómo te ayudo? Porque me vio con cara seguro de loca. Y yo, ocupo que el COVID se vaya. Esa fue mi respuesta. Y se vuelve mi hija, me dice, mami, sorry, no le puedo ayudar. En eso no le puedo ayudar. En eso no hay control. Exacto. Entonces, a mí me dio risa. Ya con solo que me dio risa ya se me bajó el estrés, ¿verdad? Y yo dije, sí, qué estupidez, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta aceptar que no podemos controlar todo. Hay cosas que no. Y lo que no puedo controlar, entonces no es algo que yo pueda manejar, ¿verdad? Entonces, esta parte, ¿puedo estar tranquila a pesar de no tener el control? ¿Verdad? Otra pregunta es que creo que los errores son una oportunidad de aprender. A veces nos castigamos mucho cuando cometemos un error, ¿verdad? Y lo veo mucho con parejas tal vez que están en procesos de divorcio y se castigan y aceptan relaciones. Ahora que el 25 es el día contra la violencia de la mujer, ¿verdad?
muchas personas dicen, no, tengo que seguir con esta relación difícil de agresión, ¿verdad? Y no ven que hay otra forma de vivir, ¿verdad? Y no, esto... Se aferran a eso. Se aferran a eso, ¿verdad? O se castigan mucho cuando dejan al agresor. Y viene esa parte de, cometí un error y yo no soy buena persona, yo merecía eso. Esto es. Entonces, esta parte de caer en el error a veces ciega a las personas y se castiga mucho, ¿verdad? Pero el entender que tal vez fue su mejor decisión, ya les cambia el panorama, ¿verdad? Entonces, hacerse ciertas preguntas. ¿Puedo reírme del error? ¿Verdad? Yo cuando mi hija me respondió eso, yo lo primero que hice fue soltar esa carcajada, decir, sí, qué tontería, dije, ¿verdad? Y eso, reírnos de los errores. O sea, somos seres humanos, somos imperfectos. No siempre vamos a tener la capacidad para hacerlo todo genial, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí van a influir mucho en que yo caiga en el error. Pero bueno, es un aprendizaje y me puedo reír de él. Andrea, si bien es cierto, el tema de las habilidades blandas beneficia a cada persona como individuo en sus relaciones interpersonales, en sí, en su personalidad, pero también hemos hablado un poco del tema del reclutamiento, de las empresas que ahorita están buscando y se están enfocando en personas que tengan fuerte, bien marcadas las habilidades blandas, y no tanto el tema de la técnica, ¿está bien? Si una persona en este momento es llamada a que al día siguiente realice una entrevista y que le van a hacer preguntas y van a intentar sacar esas habilidades blandas que tiene la persona, ¿qué recomendación le darías para que vaya bien preparada esa persona? Qué difícil, ¿verdad? Porque cada persona es algo que se desarrolla hace mucho. El estrés maneja mucho, o sea, cuando usted va a hacer una entrevista de trabajo, usted no sabe lo que va, ¿verdad? O sea, usted nada más presenta el currículum y ya sabe más o menos a qué puesto va, ¿verdad? Pero no, creo que la parte de la autorregulación, ¿qué es eso? El poder yo, si estoy estresada, angustiada, ansiosa, es, ok, voy a tomar aire y me voy a concentrar. Creo que parte de estar ubicado en el momento y en el espacio es importante. Por ejemplo, si estoy, porque van a decir, de esta persona entonces, de era otra en la entrevista. Que eso pasa mucho. Todo el mundo quiere dar la mejor cara. Exacto. Y eso hay que contemplarlo, ¿verdad? También. Sí, porque eso está presupuestado, digámoslo así. ¿Por qué creen que existen los 3 meses de plazo de prueba? ¿Por qué? Porque la gente miente. La gente quiere poner, como decís vos, la mejor cara. Y no, a veces no nos funciona eso. Entonces, si usted es una persona que dice, bueno, ok, quiero esto. O sea, ¿qué puedo hacer? De practicar, ok, voy a simular que voy a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Y practique antes de ir, ¿verdad? Pídale a su mamá, pídale a su hermana, pídale a su hija, hazme unas preguntas, busque, no sé, y practique. ¿Para qué? Para que usted ya por lo menos vaya preparado de una manera simulada a lo que va y usted pueda estar tranquilo, ¿verdad? El realmente decir la verdad, eso es importante, ¿verdad? Porque si no, entonces con el tiempo se dan cuenta que no era la persona idónea y tal vez le quitaste oportunidad a otra persona que sí, ¿verdad? Entonces dentro de esto del reclutamiento es complejo, ¿verdad? Porque también existen reclutadores que son muy groseros, ¿verdad? Y o también que no tienen la experiencia. Uh-huh. Eso también suele suceder. Exacto. Para identificar. Sí, claro. Exacto, entonces ahí también, pero en la experiencia ya va aparte la empresa, ¿verdad? De que realmente ponga personas que tengan el conocimiento, ¿verdad? Hay gente que solo dice, bueno, hágame estas pruebas y ya se fue. Y ni siquiera le explicaron, ni tuvieron la gentileza de decir, eso es una prueba tal, de tal forma, consta de esto y es para esto. Podría responder, ¿verdad? Creo que también el tratar de autogestionarse esas emociones de estrés, decir, bueno, está bien, obviamente duerma bien antes de ir, ¿verdad? No vaya a acostarse tarde, ¿verdad? Porque obviamente el sueño, cuando no es reparador, genera altos niveles de estrés, de ansiedad, de cansancio, los niveles de cortisol aumentan, entonces te genera un cambio anímico, ¿verdad? Entonces, si me preguntan recomendaciones, 1, ser genuino, ¿verdad? Decir la verdad, practicar antes de y dormir bien. Para que esa parte química que está en nuestro cuerpo esté también un poco controlada.
Ok, importantísimo entonces el autocontrol, reconocer esas emociones. En estos momentos que estamos de crisis, digámoslo así, o de incertidumbre de lo que va a pasar con este tema del COVID, ya mucha gente está que tira el tapón, como decimos vulgarmente, ¿verdad? En temas económicos, en temas de familia, la gente quiere volver a salir. Hay muchas cosas, Andrea, que están... que nos pueden pasar factura. En el tema de estas habilidades las podemos poner en práctica, no solo en el ambiente laboral, en cualquier ambiente, ¿verdad? Cómo practicar ya como último mensaje a la gente, creo que la resiliencia, la comunicación asertiva, controlar nuestras emociones y identificarlas, lógicamente. Tal vez algo que pueda hacer la gente diariamente, ya para darles el último mensaje. Primero, diariamente confiar en uno mismo. Creo que esa autoconfianza nos permite a nosotros analizarnos, saber cómo somos y qué es lo que vamos a hacer. Estrategias, me encanta que la gente escriba. A veces cuando estamos perturbados por alguna situación, nuestras ideas, nuestros pensamientos están como un torbellino en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando logramos plasmarlo en una libreta, en una hoja, podemos ir identificando, decir, bueno, no, esto no es tan así. Ya puedo disminuirlo. Creo que exageré en esto. Voy a controlarlo. Esto no fue desde esta forma, ¿verdad? Entonces, que la gente escriba, ¿verdad? Vaya en su carro, en el bus, en el mensaje, ¿verdad? En su teléfono, ¿verdad? Ser pasivos con uno mismo, ser empáticos con uno mismo, ¿verdad? A veces tenemos muchas exigencias y son hasta autoimpuestas por nosotros. Tengo que ser el mejor en el trabajo, tengo que ser la mejor estudiante, tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser el mejor papá, el mejor es lo que sea, ¿verdad? Y nos perdemos de esa empatía, ¿verdad? Algo que también le digo yo a mis pacientes es disfrute el momento, ¿verdad? Es cierto que es algo difícil ahorita esto de la crisis, pero bueno, disfrute el convivir con su familia. ¿Cuántas personas nos habíamos privado de eso? Y esta pandemia también vino a ser como un refresh en nuestro sistema social, ¿verdad? Entonces, disfrutar el momento en el que estoy, estoy en esto. Es difícil, sí, pero bueno, puedo aprender, ¿verdad? No culpabilizarnos. Entonces, dentro de las estrategias diarias es no se culpe, no se machaque, ¿verdad? Si tiene que escribir, ya tiene muchas ideas, muchos sentimientos en su cabeza que no están muy claros, deténgase, escriba, analice cómo está usted. No tome decisiones de impulso. Creo que eso es otra estrategia importantísima que podemos utilizar. Si tiene que tomar una decisión, analícelo, medítelo, ¿verdad? Escríbalo, pero no tome decisiones de manera abrupta, impulsiva, porque la impulsividad es catastrófica, ¿verdad? Es muy, muy insegura, entonces no nos permite actuar de manera adecuada. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos una hora. Sabemos que es muy poco tiempo para un tema tan amplio como el de las habilidades blandas, un concepto que poco a poco toma más fuerza, no solo a nivel laboral de reclutamiento, no solo lo que las empresas buscan en las personas, sino en la personalidad, en las relaciones de cada uno de nosotros en nuestros diferentes entornos. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Con mucho gusto. Muchas gracias, Guanelige, Otto y a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy por esa compañía que siempre nos regalan día a día. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana a eso de las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.